El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior, cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente.
Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior. Cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero,
tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo,
A pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior. Cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio,
dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma.
Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior, cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo.
Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella.
Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior, cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante,
despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior. Cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación.
Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro,
quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior. Cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor.
Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso,
un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior, cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron,
Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior. Cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió.
Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro, la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento,
la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero. Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo. El precio de tu desprecio sigue la vida de Victoria, una mujer atrapada entre la ambición, el orgullo y un amor que destruyó por su propia mano. Desde joven, Victoria poseía una belleza magnética y una inteligencia afilada, pero también un miedo profundo a la pobreza y al fracaso. Creció en un barrio humilde, viendo a sus padres desgastarse día tras día por unas pocas monedas, y se juró a sí misma que jamás viviría de esa manera. En ese mismo barrio conoció a Alejandro, un joven honesto, trabajador y profundamente enamorado de ella. Alejandro no tenía riquezas materiales, pero su corazón era inmenso. Le ofrecía a Victoria un amor puro, una devoción incondicional y la promesa de construir un futuro juntos basados en el esfuerzo mutuo. Durante un tiempo, Victoria se dejó llevar por la dulzura de Alejandro, sus abrazos eran su refugio y sus palabras de aliento la hacían soñar, pero el veneno de la ambición era más fuerte en su interior. Cuando un hombre adinerado y de alta sociedad llamado Julián apareció en la vida de Victoria, todo cambió. Julián le ofreció el mundo con el que ella siempre había soñado, joyas, lujos, viajes y el estatus social que tanto ansiaba. Victoria, cegada por el brillo del dinero, tomó la decisión más dolorosa de su vida. No solo dejó a Alejandro, sino que lo hizo de la manera más cruel posible para asegurarse de que él nunca la buscara de nuevo. Lo miró a los ojos con frialdad y le dijo que su amor no valía nada, que un hombre sin fortuna no merecía estar a su lado y que su sola presencia le causaba desprecio. Las palabras de Victoria fueron como puñales en el pecho de Alejandro. La humillación y el dolor rompieron algo dentro de él, transformando su nobleza en una fría determinación. Alejandro desapareció del mapa, llevándose consigo los pedazos de su corazón roto, mientras Victoria se casaba con Julián, convencida de que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, la vida en la opulencia pronto demostró ser una jaula de oro. Julián no la amaba, la veía simplemente como un trofeo, un adorno para lucir en sus reuniones sociales. Con los años, los lujos perdieron su brillo y Victoria comenzó a sentir un vacío insoportable en el pecho. Recordaba las risas sinceras con Alejandro,
la calidez de sus manos y la pureza de un amor que el dinero jamás podría comprar. Cada noche, en su enorme y fría mansión, Victoria lloraba en silencio, dándose cuenta de que el desprecio que le había mostrado a Alejandro era, en realidad, el precio de su propia infelicidad. La culpa empezó a carcomer su alma, marchitando su belleza y llenando sus días de una profunda melancolía. El destino, que suele ser implacable, decidió cobrar la factura. 15 años después, la fortuna de Julián se derrumbó debido a malos negocios y fraudes, dejándolos en la ruina absoluta. Julián, incapaz de soportar la humillación de la pobreza, abandonó a Victoria a su suerte, llevándose lo último que quedaba de valor. Sola, desamparada y enfrentando el desprecio de la misma sociedad que antes la idolatraba, Victoria tuvo que regresar al único lugar que conocía, el viejo barrio de su juventud. Al caminar por esas calles, el peso de los recuerdos la ahogaba. Sentía que las miradas de los vecinos la juzgaban, y cada rincón le recordaba la traición que había cometido. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando el nombre de un misterioso y poderoso empresario comenzó a sonar en todos lados. Se trataba del nuevo dueño de las principales industrias del país, un hombre multimillonario que estaba comprando los terrenos del viejo barrio para un gran proyecto de desarrollo. Para sorpresa y horror de Victoria, ese hombre no era otro que Alejandro. El joven humilde al que ella había pisoteado se había convertido en un gigante de los negocios, impulsado por el deseo de demostrarle al mundo, y a ella, que valía mucho más de lo que alguna vez pensaron. Victoria, desesperada por conseguir empleo y una oportunidad para sobrevivir, se vio obligada a solicitar una entrevista en las oficinas de Alejandro. El reencuentro fue una tormenta de emociones encontradas. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Victoria vio al hombre que una vez amó, pero ya no había rastro del joven tierno del pasado. En su lugar había un hombre de mirada gélida y porte imponente. Alejandro la miró desde su escritorio, y el silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. Victoria sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas, contenidas por el orgullo durante tantos años, amenazaron con brotar de sus ojos. Pidió perdón con la voz entrecortada, desnudando su alma y confesando el infierno en el que se había convertido su vida desde el día en que lo abandonó. Alejandro la escuchó sin inmutarse, aunque por dentro una batalla feroz se libraba en su pecho. Ver a la mujer que tanto había amado, ahora derrotada y suplicante, despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Recordó las noches de insomnio, el desprecio en su mirada 15 años atrás y el juramento que se hizo de no volver a ser débil. Con una voz fría como el hielo, Alejandro le otorgó el trabajo, pero no por compasión, sino para tenerla cerca y recordarle cada día el error que había cometido. Le asignó el puesto más bajo, obligándola a ver cómo el hombre al que había despreciado por no tener dinero ahora controlaba su destino económico. A partir de ese momento, la vida de Victoria se convirtió en una constante lección de humildad y dolor. Tenía que soportar la indiferencia de Alejandro y ver cómo él la trataba como a una extraña más. Sin embargo, a pesar de la frialdad que Alejandro intentaba mantener, el roce diario comenzó a revivir cenizas que ninguno de los dos había logrado apagar por completo. En los momentos en que sus miradas se cruzaban por accidente, el tiempo parecía detenerse, dejando al descubierto la inmensa necesidad de afecto y perdón que ambos compartían. Victoria aceptaba cada humillación con resignación, sabiendo que era el justo castigo por su arrogancia pasada. Su actitud sumisa y su evidente sufrimiento empezaron a ablandar el endurecido corazón de Alejandro, quien descubrió que la venganza no le traía la paz que tanto había buscado, sino un vacío igual de grande. Una noche de intensa tormenta, ambos se quedaron atrapados en la oficina trabajando hasta tarde. La tensión acumulada durante meses estalló cuando Alejandro, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, la confrontó por el pasado. Con los ojos inyectados en llanto y la voz rota por el dolor de tantos años guardado, le reclamó por haberle destrozado la vida, por haberle hecho creer que el amor no tenía valor frente al dinero.
Victoria, llorando amargamente, se arrodilló ante él, no por el trabajo ni por dinero, sino por el perdón de su alma. Le confesó que el peor castigo no había sido perder la riqueza, sino darse cuenta de que había entregado el único amor verdadero de su vida a cambio de nada. Al verla así, despojada de todo orgullo, el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Se dio cuenta de que el odio solo lo mantenía atado al pasado y que el amor que sentía por ella, aunque transformado por las heridas, seguía vivo en lo más profundo de su ser. La levantó del suelo, y en medio de un mar de lágrimas y emociones contenidas, ambos se fundieron en un abrazo largo y doloroso, un abrazo que marcaba el fin de una era de desprecio y el doloroso inicio del camino hacia la redención y el perdón mutuo.